Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros estamos aquí, mira, activos ya haciendo la tarea para que ustedes tengan en nuestras hermosas narrativas las respuestas fieles a la verdad histórica que les traemos aquí. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, Javier Lara. Así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. El Corito Histórico es igualmente el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa más importante en las relaciones interpersonales, sexuales y afectivas que el consentimiento. Porque es algo que tomamos mucho de esos grandes filósofos que son los vallenateros, desde Diomedes a Rafael Orozco, que todo sale bien siempre que se hace consentimiento. Consentimiento, eso es correcto. Y yo que soy silvestrista, avalo también esa opinión. Y bueno, y como lo hace también todo el equipo del Corito Histórico. Saben que esto lo pueden escuchar ustedes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en eBooks. También lo puedes escuchar en elcoritohistórico.com, porque allí te lo puedes bajar. Eso ahí también un beneficio súper chévere, que ahí nos ayuda el pana Manuel Durán, que esos episodios están para que tú te los descargues cuando tú quieras, coño, con internet ahí, pam, 3 episodios de una te bajas, y otro que están en el archivo de internet, hermanazo. Entonces si te provoca escucharlo dentro de 25 años, también lo puedes escuchar. Así es. Pero estamos también en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast y sobre todo en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube. Ahí se pueden entrar, ver otros contenidos de memoria informativa si les gusta y también dejarnos comentarios que nosotros apreciamos mucho. Y hoy salimos un día sábado por inconvenientes que hemos tenido, pero por lo general salimos con Chayanne se llama Elmer todos los viernes de la semana. Y los domingos salimos con los episodios del Corito Histórico como tal. Pero ¿con qué vamos hoy, Dorian Márquez? Eso es correcto. Y mañana, bueno, sí se viene su corito histórico, así que tiene que estar pendiente que se viene un personaje también bien interesante. ¿Qué traemos hoy? 4 preguntas bien interesantes. Mira, eso está interesante, sabroso, eso tiene salsa. Y ya vamos a empezar a responderla. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Dale tú, Dorian Márquez. Vamos a darle chispa, candela y fuego a este asunto entonces, fíjate. La primera pregunta que yo traigo aquí en este Chayanne número 30 dice, panas, para rescatar el tema de los aportes de los civiles a la historia de Venezuela, ¿qué tal si echan el cuento de Antonio Pedro Mora, el primero en sacar una placa de rayos X en la Venezuela de finales del siglo XIX? Saludos y muchas gracias por hacer el programa. David Oliva, saludos para ti, David. Muchas gracias por hacer las preguntas. Y también eso yo quería comentarle que muchas gracias porque cada vez que uno se mete en el sistema Elmer nominal para discusiones objetivas, el Sendo Beta, eso tiene preguntas nuevas, ¿vale? Entonces, bueno, bien ahí, bien ahí. Entonces, David, y bueno, mi gente, Antonio Pedro Mora. ¿Quién es Antonio Pedro Mora? Es un personaje interesante e importantísimo, man. Porque, como dice David, es el primero en sacar una placa de rayos X, que es una cosa tan común en este momento. Entonces, fíjate, vamos a ir dando, como siempre, nuestro contexto sobre el asunto. Porque, en principio, Antonio Pedro Mora, que es más conocido en el ambiente por sus allegados, para los amigos,
como AP Mora o AP Mora, vamos a llamarlo coño, aquí. así como Ave Quintanilla, algo así. Tal cual, es como el AB Quintanilla de los rayos X. Dios mío, eso está heavy. Eso está profundo, líder. Pero entonces, ¿qué pasa? AP Mora nace en Caracas, 22 de febrero de 1860. Que 1860 es un año electoral. Estaba ahí que Manuel Felipe Tobar, Pedro Gual y Páez ahí. O sea, en plena guerra federal. Sí, sí, él nace en ese año. Entonces, el 30 de noviembre de 1880, ojo, él hace sus estudios allá en Caracas, primaria, secundaria y todo eso, y el 30 de noviembre de 1880, ya con 20 años, él se gradúa, obtiene lo que llaman el doctorado de teología en la Central. Ah, carajo, o sea, empezó como teólogo primero. Claro, entonces es interesante aquí porque es un tipo que está como en los caminos, mira, de la religión. Yo ahí me identifico mucho con el pana AP Mora, pero él tiene sus caminos de Cristo hasta 1885. Él ocupó cargos como que notario de la curia y también secretario del cabildo eclesiástico. Y él estuvo ahí ocupando esos cargos hasta que en el año 1888 conoce a un profesor llamado Vicente Marcano, un tipo como de los pioneros de la química en Venezuela. Él viaja a París y Mora, AP Mora, lo acompaña. Allá, AP Mora empieza a estudiar la ciencia y dice, wow, pero esto es lo mío, hermanazo. Tanto que el tipo obtiene el cargo de preparador del laboratorio agronómico de París. No, bien montado de allí. Mierda, o sea, entró en París y le dijeron, lléguese, usted de verdad tiene potencial. Muchacho salió de Caracas, qué Que bola. en esos años, París es la ciudad de la ciencia. No, es la capital del mundo entonces, o sea, París era donde ibas si querías estudiar, si querías la vida cultural, o sea, era la ciudad más importante del mundo antes de que, bueno, se pusieron a Estados Unidos con Nueva York, pero eso era el lugar donde había que estar. Pero Claro. este más blanco. Entonces, ¿qué pasa? Se regresan a Venezuela en 1890 y Vicente Marcano, quien sería, bueno, digamos, su profesor, funda el Laboratorio Municipal, una iniciativa privada allí. Y él es el director y el preparador sería AP Mora. Una relación, digamos, como está el bachiller Rangel, que él era preparador del laboratorio, en principio, que comentamos alguna vez. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que repentinamente muere Marcano, Vicente Marcano, y le toca a AP Mora ser el director del laboratorio. Y entra otra persona importante en esta historia como preparador, un doctor llamado Guillermo Palacios. ¿Qué pasa? Aquí estamos en el año 1890. Estamos hablando de un AP Mora de 30 años. Para 1895 ya es un tipo, mira, con cancha en este campo de la química y todo esto, y pionero también. Y él funda la cátedra de química en la Central. Es el primer profesor de química de la Central. Ya va. O sea, ¿qué arrecho? Un carajo que no era en ese momento licenciado en química, fundó la cátedra. Coño, o Sí, sea, vale. tenía un nivel. O sea, se lo permitieron y dijeron, no vale, échale bola porque tú sabes. O sea, no tienes título, pero échale bola. Tú O eres sea, no el pasó que como con sabe. Rangel. Exacto, tú eres el que sabe. Tú fuiste para allá, para París, y bueno, ya allí aprendiste cosas, llégate, tú eres el hombre. ¿Dónde está la salsa de la historia de AP Mora? Lo interesante, aunque aquí ya estamos hablando de una cosa de verdad, que es un tipo, una eminencia dentro de las ciencias de tempranas acá en Venezuela, es que Mora, para el año 1800, ¿qué pasa? Aquí vamos a hacer un paréntesis de Mora. En el año 1895, en Alemania, está un señor llamado Wilhelm Conrad Röntgen. Röntgen, correcto. Ese señor, en el año 1895, demuestra que cuando chocas los rayos catódicos contra un tubo de vidrio recubierto de papel oscuro, esto producía unos rayos invisibles. Entonces, ¿qué pasa? Él hizo otro experimento en donde él atravesó allí una placa con unos materiales y se dio cuenta que al chocar estos rayos catódicos se emitía otro tipo de radiación, digamos, en donde se acababa dibujando la silueta de lo que estaba enfrente en la placa. O sea, eran como unos rayos, los rayos X. Este señor descubre los rayos X. Ah, claro, sí, el descubridor de rayos X es Wilhelm Röntgen. O sea, el carajo que empezó a aplicar esa vaina, como siempre, o sea, por casualidad, y de repente ahora vemos cómo es algo común en los hospitales
una placa. Exactamente. Y los experimentos de Konrad Röntgen, bueno, él se dio cuenta, él puso un objeto metálico en el medio de esa luz de rayos catódicos ahí que se generaba. Y bueno, se dio cuenta que esto podría pasar a través del vidrio, del cartón, de los tejidos humanos. Y no había lo que te llaman reflexión ni refracción, es decir, estos rayos no rebotan y estos rayos además no se pierden o se siguen propagando. Entonces, bueno, por eso es que se genera como el dibujo de lo que hay ahí. Entonces, bueno, ¿qué hace este señor? Este señor, el 28 de diciembre de 1895, él presenta su informe y demuestra su asunto a la máxima autoridad científica de allá, de donde él está en Alemania, la Sociedad Física de Würzburg. Würzburgo, correcto. Exacto. Eso es en Bayern, Baviera. Y esto fue, bueno, una cosa increíble. Mira, esto es un avance brutal, un descubrimiento, todo bien. ¿Qué tiene que ver A.P. Mora con esto? Que A.P. Mora, en abril de 1896, con la ayuda de Guillermo Palacios, el preparador que entró, presenta la bomba generadora de rayos X. Ah, coño. 4 meses después. Ya va, ¿y cómo él hace eso? O sea, mira, no se puede decir como citando al juglar de Petare que eso es plagio porque en esos momentos no había manera de que él, por decir algo, viese un video en YouTube o en Netflix de Röntgen haciendo cosas porque no había manera de verlo. Y tampoco, en 4 meses era imposible viajar de Venezuela a Wurzburgo y de vuelta para agarrar, vi que eso que hizo el tipo, voy a robarme el invento y voy a hacerlo en Venezuela. O sea, ¿cómo demonios logró Mora, digamos, copiar eso que hizo Röntgen 4 meses antes? ¿Sabes que esto realmente no está nada claro? Cuando se sacan la cuenta, digamos, de los métodos o las formas de comunicación en ese momento, uno, ponte que las revistas científicas o publicaciones que se hagan llegasen a Caracas, pero no es en un mes, no es en 2 meses. Entonces, no da como tiempo. Por otro lado, al parecer existía, bueno, el telégrafo, pero tampoco hay pruebas, ni siquiera hay publicaciones o investigaciones que se haya hecho A.P. Mora acerca de la radiación. Lo que más parece es algo como que Guillermo, a su ayudante, Guillermo, vamos a hacer esta vaina. ¿Qué tú crees que haya hecho este tipo? Que según, porque habrá llegado la noticia en algún periódico de que allá se presentó, la gente que seguía publicaciones de ciencia y algo. Incluso el Cojo Ilustrado se hizo eco tanto de lo que hizo Röntgen en Alemania como de lo que hizo A.P. Mora, al punto de que A.P. Mora presenta su bomba generadora de rayos X y la primera placa que saca, digamos, en vidrio, lo graba en vidrio la silueta, es la mano de Jacinta de Crespo, a.k.a. Misia Jacinta. Ah, carajo. O sea, fue, digamos, que él, por cosa empírica, dijo, coño, ese Röntgen sacó algo, vamos a ver si podemos replicarlo. Y replicó el experimento a la perfección. Y entonces de ahí salió a contarle a las autoridades científicas de Venezuela y estas le dijeron, coño, el presidente interesado en eso, ¿será que quiere que hagan eso con su esposa? Y el carajo hizo el experimento con la esposa de Crespo y logró sacar una placa a la mano de Misia Jacinta. ¿Me está diciendo eso? Tal cual. El Joaquín Crespo y que, coño, pero eso está vergatario. Y Misia Jacinta una placa de las manos porque, bueno, esos son los avances científicos, hermanazo. Entonces, él hace esto. Mira, otra vaina. Esa placa sigue, o sea, está en Venezuela aún, o sea, no se ha perdido. Sí, las placas y esta bomba generadora de rayos X están en la Academia Nacional de Medicina. Carajo, o sea, hay de verdad evidencias, o sea, tangibles de que sí ocurrió. No es algo que se perdió en el tiempo, algo con conspiranoico estúpido te va a decir, eso es mentira. Nada de eso, o sea, sí está allí. No es un invento, ni es un mito. Este señor hizo la manera de replicar la forma en que esta persona en Alemania hacía los rayos X. No se sabe de verdad, ciencia cierta, porque no era su campo de estudio. Ojo, si era A.P. Mora el tipo más capacitado para hacer eso en ese tiempo, por sus estudios en química y todo este asunto, pero no era un campo en el que él estaba. Incluso sus publicaciones tienen que ver con agronomía.
Carajo, o sea, era un carajo, digamos, holístico, o sea, iba más allá de eso que él conocía de la química, también le metía a la teología, le metía a la agronomía, o sea, ¿qué nivel de tipo era Mora? Sí, vale. Entonces, bueno, A.P. Mora, la verdad, un gran personaje junto a su preparador, su ayudante, el doctor Guillermo Palacios, que lo ayudó a hacer esto. Incluso A.P. Mora posteriormente es fundador de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. No podía ser otro. Y bueno, muere en Caracas en febrero de 1945. Y bueno, muy interesante que él es reconocido como pionero de la radiología, no solamente en Venezuela, también al parecer se ha consultado en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia, las distintas academias, y dicen como que no vale, A.P. Mora es el tipo de los rayos X en Latinoamérica, hermano. Claro, porque, o sea, en poco tiempo, o sea, 4 meses de diferencia con Röntgen, que de hecho, Röntgen, él hizo esa cuestión de rayos X y no la patentó porque él decía que no, ¿para qué voy a hacerlo? Porque esto no es ético hacerlo. Y incluso, o sea, se usó como rayos X por eso. Y él no quiso honores por eso, claro, lo dieron doctorados y eso en Burgos, pero hasta ahí. Pero Röntgen se lo ha honrado, por ejemplo, con, bueno, la medida de radiación en el mundo se conoce como Röntgen, o sea, tantos rayos Röntgen de radiación es lo que una persona absorbe. O incluso tiene un elemento químico que es el rongenio. Pero imagínate, si hubiese hecho Mora, tendríamos un elemento químico que se llama el Mora de. Una vaina Claro, así que sea MR Mora. el moranio, o te tienes que sacar, mira, te tienes que ir a sacar unos rayos Mora de ahí de la cervical. Coño. Exacto. Pero increíble, o sea, por poco. Pero es muy bueno que Mora haya existido, o sea, nos demuestra la clase de cosas que ha hecho los científicos en Venezuela de la nada, prácticamente. O sea, casi con las Exactamente. uñas. Exactamente. Y es importantísimo también porque, bueno, es uno de estos personajes civiles y, bueno, y que tienen que ver con los avances en la ciencia porque, como lo hablamos en aquel episodio de José Gregorio y de Bachiller Rangel y también de José María Vargas, en Venezuela, bueno, hubo hombres de ciencia, se hizo avances, se trabajó en pro de avances para la humanidad. Pues, y aquí está un ejemplo con el pana A.P. Mora. Háblales tú, Dorian. Voy Coño, con lo vale. mío ahora. Dime, háblame, para qué me trae. Nos preguntan, Manaos, ¿cómo fue el betulio entre Bolívar y el general Espartero? Escuché que Bolívar le pateó ese culo y estuvo a punto de ejecutarlo, pero lo perdonó. Luego este general se convirtió en una de las figuras más importantes del siglo XIX español. Esto lo pregunta Diego Acosta. Yo no sé quién es el general Espartero, arrecia ahí. Por encima, un saludo Diego. Es parcialmente cierto eso que dices, porque efectivamente, Baldomero Espartero fue una de las figuras del siglo XIX español más importantes, sobre todo en el periodo postnapoleónico, porque este fue un tipo que fue comandante militar durante las llamadas guerras carlistas, durante la primera guerra carlista, que fue, digamos, la guerra de sucesión, cuando muere Fernando VII, en la cual se luchan dos bandos, el bando de Carlos, hermano de Fernando VII, contra el bando de Isabel II, el bando isabelino o liberal, que es el que gana la contienda, porque esa era una guerra entre, digamos, los absolutistas, o sea, la gente de Carlos que quería volver al absolutismo que estaba previo a la guerra napoleónica, y la gente de Isabel, que eran los liberales que ya estaban como que diciendo, coño, no podemos seguir siendo una monarquía absoluta, hay que hacer un giro correspondiente a lo que está pasando en Europa. Y fuimos triunfando estos. Pero, además, Espartero llegó a ser presidente del Consejo de Ministros e incluso fue regente del reino, porque el tipo logró exiliar a la reina María Cristina durante uno de esos conflictos que hubo. Pero antes de que Espartero fuese todo eso, toda esa cosa grande, Espartero fue uno de tantos muchachos españoles, los cuales, ante la invasión de los franceses, nada, se alzó en armas contra esa gente. O sea, se alistó en el ejército y se caló todo lo que fue la llamada Guerra de Independencia Española. Es decir, el Carlos se alistó en 1808 y estuvo echando plomo, cayéndose coñazos, metiéndose en cualquier peo que viera, hasta que, bueno, logran expulsar a los franceses de España. Y coño, lo logró hacer sin salir tan rasguñado. O sea, el carajo no salió lisiado, no perdió un ojo, nada de eso. Es decir, salió entero. Y por esa razón, o sea, saliendo entero y ya como teniente, al carajo es uno de los que selecciona a Pablo Morillo para su expedición hacia América. Pero él no llega a Colombia ni a Venezuela. A él lo mandan directamente al Perú, al virreinato.
¿Por qué? Porque en esos tiempos en los que este Morillo llega a América en el 1815, en Perú estaba la amenaza patriota por los lados de Argentina y Chile. O sea, los argentinos y chilenos tenían claro de que para ellos poder conquistar su independencia debían acabar con Perú. Y entonces para allá mandaron sus refuerzos. Entonces, bueno, él estuvo combatiendo ese teatro por años. Él estuvo 6 años haciendo patriotas, reprimiendo, fusilando, matando. Y bueno, por esa razón lo hicieron comandante en el año 1821. Pero, aunque su carrera iba al alza, bien sabemos que su causa no iba tan bien. ¿Por qué? Recordemos que el año 21 es el año de la batalla de Carabobo en Venezuela. Han pasado ya 2 años de liberación de Nueva Granada. Y también han pasado 3 años de la liberación de Chile en Maipú. Y entonces, para poner la cosa más jodida, en España se había dado la rebelión de Riego, en la cual los liberales se alzan contra Fernando VII y plantean una constitución con sus principios para mandar a España. O sea, sin absolutismo, con presidente de gobierno, con leyes, todo eso. Y esto también se reflejó en las tropas que estaban en América combatiendo para los españoles. Y esa cuestión se reflejó más duramente con una fractura que hubo en el virreinato de Perú. ¿Qué pasaba en Perú? Bueno, el virrey en Perú era un tipo llamado Joaquín de la Pezuela, que cargaba encima un montón de derrotas. O sea, el tipo ya estaba como Capriles. No veía luz ese pobre hombre. El tipo cargaba encima la derrota de la batalla de Maipú. Cargaba también un bloqueo que estaba haciendo la Marina de Chile, comandada por el almirante Thomas Cochrane, al puerto del Callao. Y entonces el carajo tenía el pedo de que era absolutista. Y la tropa, en su mayoría, o sea, los mandos medios y mandos bajos del ejército español en América, eran liberales casi todos. Se contagiaron esas ideas del liberalismo. Y entonces esos carajos, arrechos porque el tipo no llevaba a ninguna parte y de paso no les caía bien, empezaban a conspirar, lo que siempre pasa. O sea, si te va mal, las derrotas son huérfanas. Pero si te va bien, el triunfo es de todos. Pero como no se va triunfando, entonces hay una derrota huérfana, hay que darle un padre a esa derrota, que sea un solo huevón. O sea, esos carajos, el 29 de enero de 1821, dan un golpe de estado al virrey de la Pezuela. Lo tumban, lo arrestan y ponen a cargo a un tipo llamado José de la Serna, el nuevo virrey del Perú. Y bueno, ya en ese momento Espartero era coronel de infantería y bueno, él dijo, bueno, voy a echarle bola con esta gente. Siguió combatiendo ahí, resolviendo como podía, y ya pasaron los años, y para el año de 1823, el carajo lo nombraron brigadier del ejército del Alto Perú. O sea, ya era un duro. Pero entonces pasaba que con todo ese peo de la guerra contra ahora la Gran Colombia de Bolívar, de paso los peruanos con San Martín jodiendo al sur, los argentinos por ahí también su vaina, ellos no, o sea, el nuevo gobierno de Perú, el nuevo virrey, no se había como que comunicado con las autoridades reales españolas en Madrid. Y entonces ellos buscaron como que enviar un emisario a España que le dijera al rey Fernando que todo estaba en orden, o sea, dándole como el parte de lo que estaba pasando, de por qué habían derrocado a De la Pezuela, etc. Y entonces resolvieron mandar a Madrid a un joven con una hoja de servicios impecable para que le explicara todo eso al rey. Y el cogido fue Espartero. Y Espartero entonces lo montaron en un barco en Quilca el 5 de junio de 1824. Se monta en su barco, llega a Cádiz en septiembre y ahí pasa a Madrid el 12 de octubre del año 24. Allí en Madrid, bueno, se logra encontrar con Fernando VII y allí habla con él, le cuenta todo lo que ha pasado. Y entonces, después de unas largas reuniones, Fernando VII le dice, ok, ten tus nuevas órdenes. Te va a seguir siendo el virrey en Perú y también, bueno, ten estas nuevas órdenes para que las envíes para allá. Entonces el carajo resolvió esos asuntos en España y se embarcó para irse a América el día 9 de diciembre de 1824. Y ese día que estaba pasando en América,
¿Tienes idea, Dorian? El 9 de diciembre de 1824 se están entrando a coñazo en Ayacucho. Eso es correcto. Es decir, la última batalla entre el Virreinato del Perú y la Gran Colombia se estaba dando. Una batalla que sabemos que la ha ganado ¿quién? Bueno, la ganaron los colombianos, la perdieron los del Virreinato del Perú. Entonces, mientras él estaba yendo navegando, como diciendo, verga, aquí tengo unas buenas noticias para esos panas que están echándole bola. Esos panas se van a poner bien contentos cuando yo llegue. Coño, de verdad, estoy emocionado, quiero llegar ya. Y en ese entonces no había WhatsApp, no había Zoom, no había SMS, no había nada de eso, no había cómo transmitirle a los panas las buenas noticias. Y sobre todo, esos panas que estaban siendo derrotados en Ayacucho no tenían cómo comentarle a Espartero, mano, tenemos que contarte algo. Nada de eso. Entonces pasaba que mientras sus amigos ya los estaban montando en un barco para que se fueran con las nalgas coñaseadas, él iba llegando a Perú. Y bueno, el pana partió en diciembre de Burdeos, en Francia, y llegó al puerto de Quilca, en Perú, el día 25 de mayo de 1825. Llega ahí como diciendo, ¡viva el rey! Y cuando llega allí a ese puerto, lo miran feo, obviamente. Porque, ¿qué pasa? Que cuando se ganó Ayacucho, el virrey de la Serna capituló, y en las capitulaciones se firmaron, entre otras cosas, que los oficiales realistas no podían seguir portando armas mientras estuviesen en territorio liberado. Le hace Perú, le hace Colombia, etc. Y que todo oficial realista que se hubiese capturado con armas en mano era un infractor y debía ser incluso fusilado. Ok. Entonces ese Y él era embichado. Venía como Mozart La Para, armado bien con cuarto. Él se baja allí, ignorante de lo que está pasando, lo arrestan, y no solo es que lo arrestan, sino que lo llevan con escolta preso a Arequipa, donde estaba Simón Bolívar a cargo. Y entonces él dijo, no, te llevan a Arequipa que ahí yo está, no sé sitios de pinga, yo me lo vacilo. Se lo llevan para allá y se descubre frente así con Simón Bolívar y Palacios. Ese famoso comandante venezolano. Alias mi niño bolivariano. Exacto, y famoso ¿por qué? Por matar españoles. Por así mismo. Y entonces, cuando llega ante Bolívar, le leen las acusaciones y Bolívar dice, está bien, fusílenlo. Yo iba a decir que por fusilar a los panas, pero ok. No, el carajo. Que famoso por fusilar a los panas. El carajo dijo, no, está bien. Si incumplió la ley, hay que castigarlo como es. Pero aquí se le manifiesta la suerte a Espartero. Porque él había estado destacado hace tiempo en Arequipa. Y allá, bueno, se cuadró una bella ladrona. Y esa bella ladrona intercedió por él. Ah, sí mismo. Sí, esa bella mujer fue a abogar por la vida de él. O sea, porque era una persona y dijo como que no maten a ese carajo. Él es bueno, buena gente. Y coño, pasó que la mujer como que era bastante bella. Y entonces se presentó ante Bolívar pidiéndole que no, que él se va ahí, déjenlo dice. Y coño, Bolívar como que estaba de buen humor ese día porque dijo, coño, una bella dama está pidiendo presencia por este tipo. Y coño, ya hay que tocar la muerte y eso terminó, pana. O sea, ya para qué voy a seguir matando españoles y este tipo aquí solamente se huevoneó y cayó donde no era. Entonces, coño, mano, yo no te voy a matar gente hoy. No lo maten, pana. No lo maten. Y entonces, bueno, Bolívar como que dejó eso así. Y entonces, Espartero, que le han dado como que ver que me van a matar, al día siguiente de su captura, recibió una nota con orden del Libertador para que se embarcara a Espartero, preso a España, desterrado a perpetuidad. Ah, pero bien ahí, porque yo pensaba, yo aquí, en mi mente, dirían por ahí cochambrosa entonces, que cuando fue la bella dama a pedir clemencia a Bolívar, Bolívar le había dicho, no, pero goza lo que tu marido está preso. Pero no. Lo que hizo fue, coño, está bien, vale, vamos a ayudar al marido aquí de la bella dama, fuera de aquí. Sí, lo echaron y entonces ahora vuelve a España Espartero y vuelve verga. El carajo volvió como si tuviese vestido de la siguiente manera, tipo si tuviese una camisa de los Tiburones de la Guaira y una gorra tricolor de Capriles. Porque a los españoles que volvían de América les pusieron apodos, les llamaban los ayacuchos, o sea, los derrotados.
Y entonces a esos carajos los veían feos. Entonces el carajo llegó así todo chimbo, pero bueno, tiempo después él supo demostrar que no era ningún chimbo, convirtiéndose en el hombre fuerte de la España del siglo XIX. E incluso, él es un carajo que vivió bastante, o sea, murió como a los 85 años, una vaina rechísima. Pero bueno, en ese momento era simplemente un huevón más derrotado. Tristemente, y a pesar de que lo había convertido en Ayacucho, le decían que no, mira ese Ayacucho. O sea, vaina chimbo para entonces, pero bueno. Esa es como la historia de Espartero cuando Bolívar lo, lo estuvo a punto de matar. Y si no es por una bella dama, bueno, se jodió. ¿Qué tal? Oye, vale, como una. Fíjate que como estas dotes del chanceo, del coqueteo, te puede ayudar, mira, a salvar la vida como ayudó a Espartero. ¿Qué le habrá dicho Espartero a esa mujer para que fuera a interceder con Bolívar? Como decimos siempre en este hermoso espacio, he allí la importancia de la cuca para la república. Por eso, tratan bien a las bellas damas, panas. No saben en qué momento los puedan ayudar con algo más allá que su bella fruta. Mira, vamos aquí con la siguiente pregunta que traigo por acá, mano. Esto está como dice el gran combo de Puerto Rico, que le pongan salsa. Esto tiene salsa, hermano, esta pregunta. Entonces, yo tuve que estudiar mucho para venir a hablar de esto. Mira, dice, épale, mis altos coritos, me gustaría, y aun cuando es más reciente, hablaran de Pedro Estrada o de la muerte de Leonardo Ruiz Pineda, Gregorio Fidel Figueroa, de allá de Sucre. Sabes que acá, bueno, le hace par de preguntas. Yo esta vez, Gregorio, y bueno, para todo el público, voy a responder sobre la muerte de Leonardo Ruiz Pineda. Porque de Pedro Estrada hay una grasita por ahí guardada, pero ajá, eso es para después. Pero ajá, fíjate, de Leonardo Ruiz Pineda, Javier, este líder de Acción Democrática, vamos a hablar específicamente de su asesinato, porque su asesinato está envuelto como en un halo así como de mucho misterio, como raro. Hay gente que se saca, tú sabes que hay gente que se saca sus teorías por ahí, que le encanta Hay eso, mucho loquito, punto. Mucho loquito, mucho gafo también. que cree que la vida es Marvel o Game of Thrones. Pero Exacto. ajá, no necesariamente tiene que ser. ¿Qué pasa con Leonardo Ruiz Pineda? Leonardo Ruiz Pineda es el secretario general de Acción Democrática, el jefe de Acción Democrática en la clandestinidad. Durante la dictadura. Claro, durante la dictadura de Pérez Jiménez, año 1950-51, Acción Democrática estaba ilegalizado y entonces, ¿qué hicieron? Muchos de sus líderes se fueron a la clandestinidad, pero a la que llaman la verdadera clandestinidad. Entonces, Ah, no esa de Guanipa y esos combos diciendo, voy a clandestinidad haciendo periscope. pero estoy por aquí, cualquier vaina, ¿oyeron? No. Estos tipos realmente clandestinos, hombres como Leonardo Ruiz Pineda, como Jorge Dager, Santos Gómez, Alberto Carneval y tipos que vivían, que se cambiaban de casa cada 2 días, pum, que tenían su familia escondida y la veían el fin de semana. Entonces, bueno, Ruiz Pineda vivía esta vida azarosa, digamos, en esos momentos. Y su asesinato se da el 21 de octubre de 1952. ¿En qué circunstancias se da el asesinato de Ruiz Pineda? Porque vamos a los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son estas circunstancias o estos relatos que se han dado que coinciden en cada una de las personas que ha dicho algo al respecto. Entonces hay muchos ex militantes y también que son militantes de Acción Democrática, incluso gente que estuvo en el asunto, en el evento, que ha dado su relato. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar primero en los hechos. Ruiz Pineda sale en un carro de su concha que estaba en la Florida y pasa primero por el Parque Los Caobos porque iba a recoger ahí a un señor llamado Javier Juan Liscano. Ah, Juan Liscano, el escritor, claro. El maestro de Caldera más o menos, porque recuerda que Caldera, él falleció su familia muy temprano, edad, y entonces él lo pasaron a criar a la familia Liscano. Bueno, iban a pasar buscando a Juan Liscano, que según los relatos le entregó un sobre con billetes con una cantidad de 70,000 bolívares de esa época, a cambio del llamado libro negro que tenía el prólogo de él, que era un libro prohibido en ese momento. Ah, claro, o sea, era el carajo como uno comprando
ciertas sustancias en la Venezuela actual. Claro, como un dealer, y fue Paul Ruiz Pineda, vendió ese libro, le dieron ese dinero él se lo entregó un pana, y siguieron a un apartamento que está en el 23 de enero, no un apartamento, era realmente entraron en el estacionamiento para cambiar de carro, porque como hablamos, está en la clandestinidad, había un dispositivo, una cuestión para despistar y todo eso. Entonces, allí en el 23 de enero, se monta Leonardo Ruiz Pineda en un vehículo manejado por la doctora Regina Gómez Peñalver, que era, bueno, también una combatiente de Acción Democrática en ese momento, que era la asistente personal de Leonardo Ruiz Pineda. ¿A dónde iba? Lo llevan hasta la plaza de Pérez Bonalde, en Caracas, ahí en Catia, la plaza de Pérez Bonalde, en donde lo recibiría un carro manejado por David Morales Bello. Ah, el famoso Morales Bello del partido. Claro, el famosísimo Morales Bello. Y él, él iba manejando unos muchachos, él se cambia de carro, el primero va al carro de Morales Bello, se regresa al carro donde está Regina Gómez Peñalver, le da unas indicaciones. Las indicaciones eran que se iban a ver a las 9 de la noche en la Plaza de la Castellana para que lo recogiera. Y él se regresó al carro de David Morales Bello. Ahí pasaron buscando por lo que más la Avenida España en Catia en ese momento a dos compañeros del Partido Más, que eran Leoncio Dorta y Segundo Espinosa. ¿Qué tenemos en este momento entonces? Un carro manejado por David Morales Bello, de copiloto va Leonardo Ruiz Pineda y en la parte de atrás va Leoncio Dorta y Segundo Espinosa. Ellos van y toman lo que llaman el Atlántico, que es, según entiendo en los relatos, lo que quedaba antes de la llamada Avenida Morán en este momento. Ok, la Morán, sin dirección al suroeste. Ellos realmente se iban dirigiendo hacia el paraíso para desembocar en San Agustín, Roca Tarpeya, San Agustín. ¿Qué ocurre? Que cuando van en el camino, entrompando San Agustín del Sur, se dan cuenta de que hay una congestión de vehículos porque hay un carro accidentado. Entonces David Morales Bello frena. Cuando frena, Ruiz Pineda ve hacia el lado de su ventana, que va del copiloto, y ve un hombre con una pistola y le dice: doctor Ruiz Pineda, ese preso. Y Ruiz Pineda le responde: oye, hermano, yo no soy Ruiz Pineda, mi nombre es Eduardo Crespo, mira. Le dice: hermano, imagínate que yo no soy yo, mi nombre es Homero Thompson. Exacto, como fulanito. Y entonces Ruiz Pineda entrega un carnet y una cédula falsa, y el policía de la Seguridad Nacional le dice: yo lo conozco bien, sabemos que es usted, de ese preso. Entonces voltea Ruiz Pineda y le dice a Morales Bello: vámonos. Morales Bello abre la puerta del otro lado, empiezan a correr y cada uno corre por su lado y queda uno, Segundo Espinosa, entrándose a coñazo con uno de los policías para tratar de quitarle la pistola. Pero queda un policía libre, dispara y le da en la cabeza a Leonardo Ruiz Pineda. Así termina Ruiz Pineda. Ese es el relato. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hay alrededor? Estos son los hechos y las cosas empiezan a tergiversarse o a ponerle halos de misterio y cosas. Con, por ejemplo, se encuentran las declaraciones posteriores que se le hicieron a Daniel Colmenares y al oficial Matute de la Seguridad Nacional, que fueron las dos personas que se enfrentaron contra ellos. Ellos dicen que había un carro escoltándolo a Morales Bello y a Ruiz Pineda y que empezaron a dispararle a ellos. Y que bueno, en el intercambio de disparos, ellos mismos como que le dieron a Ruiz Pineda. De ahí viene esta vertiente, digamos, mito que dice que a Ruiz Pineda lo mataron sus propios compañeros. Ah, sí, esas palabras que siempre repiten los gafos de siempre, medio fascistoides, medio estúpidos, que siempre ponen un huevo para decir que no, lo mataron los adecos de verdad, porque eso lo dice el libro tal de no sé quién, verga, y además lo dice un investigador que yo hice. No, más huevo, no hay manera. Echa el cuento tú, Dorian, arrecia ahí. Incluso en la descripción del video, en el canal de Daniel Lara Farías, van a encontrar la bibliografía de este libro. Y en el libro de Guido Acuña, cuando mataron a Ruiz Pineda, ahí se guardan las declaraciones, incluso que estaban en el archivo de la Seguridad Nacional, de los oficiales comprometidos en el asunto y de testigos en el asunto. Entonces, los únicos que hablan de un intercambio de disparos contra otro carro son los dos oficiales. Los testigos dicen que escucharon unos 5 o 6 disparos, que son todos los que vacía
el que le está disparando a Ruiz Pineda y uno que disparó hacia arriba para asustarlos. Entonces, bueno, aquí se desprende una de las vertientes, otras que se dieron en el seno del partido en aquel momento. Hablaban de la manera en que dejaron morir a Ruiz Pineda, que dice que, mano, como todos salieron corriendo y dejaron que mataran a Ruiz Pineda. Es otra vertiente más que tiene alrededor este caso, sobre todo la misma doctora Regina Gómez Peñalver, dice eso y que, coño, pero estaban tres tipos, no podía, y dos policías, no podían como entrarse a coñazo con él, realmente como que todos salieron corriendo y le tocó el 8 a Ruiz Pineda en los disparos que estaban. Incluso la posición del disparo y todo el asunto no da como para que alguno de los involucrados lo haya disparado, o sea, de los compañeros. Por otro lado, Javier, tú sabes que está muy interesante el hecho de que, ajá, pero como el jefe estaba clandestino y no tenía armas, pues, y ahí nadie disparó ni nada. Coño, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso que van a una reunión tan en peligro? O sea, a menos que sea una clandestinidad de estilo mood, coño, eso no se ve posible. Eso está raro. Entonces, es extraño porque el único relato que dice que ellos no tenían armas era el de David Morales Bello. El resto, que no eran personas que estaban ahí, sino las personas que lo vieron previamente montarse en el carro, la doctora Gómez Peñalver, Jorge Dager, que era, digamos, roomie de él, vivían juntos en una concha en ese momento con su familia, Santos Gómez, que era otra persona más que combatía la dictadura allí, que estaba con ellos. Todos dicen que él cargaba una Colt 45, que en efecto, cuando a él lo asesinan, de inmediato la policía, la Seguridad Nacional le puso la Colt 45 en la mano, que presuntamente la tenía porque él iba con la pistola en la mano, pero no se atrevía a disparar por la cantidad de gente, sino que iba caminando rapidito. Le disparan, pero le pusieron una botella de whisky en la mano, como para hacer pasar que el doctor Ruiz Pineda era un borrachito que estaba ahí armado, bebido y con cuarto, nada más. Ah, un montaje, o sea, hicieron una chavista, o sea, le pusieron ahí. Y esas vainas que no, que era un alcohólico tipo. Cuando acusaron a Fernando Amal de pedófilo, para después decir que sí lo lanzaron del piso 8 del. Exactamente. O sea, estas son cosas que hizo, bueno, luego de que hizo la dictadura perejimenista, temprano en el año 52, porque es cuando empieza a arreciar la represión contra los disidentes. En ese año, también, en ese momento, cuando se asesina a Ruiz Pineda, la esposa de Ruiz Pineda, Aurelena, va a la Seguridad Nacional a reclamar el cadáver y la hacen presa el 21 de octubre del 52, la hacen presa. Pero esa sí la creo por ser esposa de Ruiz Pineda. Eso es un crimen. Claro, según el Código Civil. Porque tú eres la mujer de Ruiz Pineda. La hacen presa hasta febrero del 53. No, vale, O sea, pero. Sus 4 o 5 meses presa, no sé, 6 meses presa. De puro Allí, la creo. O sea, para que después digan que no, que con los perejimenes solo se le metía preso a la gente que estaba en problemas. ¿Cuál es el problema de ser la esposa de un. De un tipo acusado de los que estaba acusado que de paso no fue juzgado sino asesinado? O sea, ¿vas a justificar chavistadas con eso? Por último allí, importante destacar, Javier, con toda esta tarea hecha, que a los oficiales involucrados murieron, o uno murió en extrañas circunstancias, parecía, o según se comenta, que era un accidente montado, porque era una moto que andaba en la Seguridad Nacional, vía de los Tecas, a la que no tenía frenos, se le fueron los frenos. Eso me huele a esos accidentes extraños que ocurren en Cuba con ciertos jerarcas, que los tipos se les encuentran árboles de repente cuando están manejando. De pronto se le atraviesa un árbol, sí. Lo otro es que el dueño del carro en donde andaba el Ruiz Pineda cuando lo matan, porque ellos obviamente no andan en carros de ellos, era un abogado de nombre Germán González, si no me equivoco. Y este señor es ametrallado dentro de la Seguridad Nacional. Es asesinado semanas o un mes después del asesinato de Ruiz Pineda. Ah, coño. O sea, más muerte en el camino. Sí, entonces es un halo allí de misterio, porque bueno, realmente de los que estuvieron, el único relato que hay es el de David Morales Bello, porque bueno, Ruiz Pineda fue asesinado. Segundo Espinosa, si no me equivoco, Leoncio Dorta se negó a colaborar con las entrevistas que se estaban haciendo al respecto. Entonces, bueno, el único relato que se tiene es el de él, en donde
no coincide con los otros de la clandestinidad que hablaban que sí tenía armas y tal, pero el hecho es el hecho es que a Ruiz Pineda, y quien sale culpable dentro del asunto, a quien le ponen el muerto, es a este oficial Matute. O sea, está claramente en la investigación que se hace y que estaba guardada en la Seguridad Nacional, a ese Matute fue el que mató a Ruiz Pineda, pero se murió. Se murió. En extrañas circunstancias, pero si entonces lo juzgáramos, pero bueno, le hicimos una cosa y a Matute se le fueron esos frenos y no dijeron nada. Pero antes que jugar a Matute, es mejor hacer como hacen los estupiditos del internet que se ponen a decir, eso lo mataron los jadecos para decir que mi presidente Pérez Jiménez asesinaba gente. Ay, qué malo esos jadecos y qué bueno mi presidente Pérez Jiménez que se fue de Venezuela y nunca más trabajó. El otro día me acordé que aquella famosa frase que usó después el Alfa, el jefe, en una canción, pero se inspiró en Pérez Jiménez antes de irse de Venezuela en la Vaca Sagrada, que era la maleta y los bultos, llénalo de cuarto, llénalo de cuarto, llénalo de cuarto. Bueno, esta es la que hay, muchachos. El asesinato de Leonardo Ruiz Pineda. Si quieren indagar un poco más, ahí pueden ver en las fuentes que usamos. Eso está allí. Sí, hay un poco de misterio alrededor de esta muerte, pero lo que está claro es que fueron sus compañeros. Eso está raro. Fueron dos agentes que, por cierto, olvidé comentar. Estos dos agentes de la Seguridad Nacional, no es que fueron mandados y tal, reconocieron a Ruiz Pineda en Pérez Bonalde al momento de cambiarse de carro. Y decidieron seguirlo. No tiene sentido que haya salido tan mal entonces, porque no fue un operativo planificado. O sea, fue que los carajos vieron, mira, ahí está el tipo, vamos a capturar a nosotros y por eso es que todo salió tan mal. Y nos hacemos famosos. O sea, si quieren ser famosos, bueno, se hicieron famosos, pero a la machimberra. Exactamente. Entonces, bueno, esto es lo que hay, muchachos. Espero que les haya gustado y que haya ampliado la historia del asesinato del señor de la estación de metro. Ah, verdad, la de Caricó se llama así, Ruiz Pineda, correcto, Claro. correcto. Mira, yo tengo la última para cerrar. Háblales. Manos, podrían echar el cuento bien de bloqueo naval a Venezuela en 1902 y sus orígenes. Saludos y gracias de antemano por Reinaldo López. Eso Por está interesante. saludos de antebrazo. Esto viene, es el origen de este conflicto, al problema que ha estado presente en América Latina desde la independencia, la deuda. Recordemos que la guerra contra España se financió como endeudamientos, como comentamos en Luis López Méndez o en Virgo MacGregor. Los bonos de la deuda y todo eso que eran la forma de garantizar que prestaran el dinero en el presente con el fin de que en el futuro se pagara ese dinero. Claro, pero eso es con unos intereses altísimos y todo lo demás para hacerlos atractivos a los inversores. O sea, ahí prestaba dinero estados particulares como Gran Bretaña o también particulares privados, bancos, personas, prestamistas, etc. Pero los préstamos no acabaron con la independencia. O sea, la independencia se independiza y sigue aceptando préstamos. ¿Por qué? Porque Venezuela era un país pobre, un país que estaba en una economía agraria que no producía mucho. Y también pasaba que los gobernantes no eran precisamente buenos administradores de la renta pública, eran más bien unos corruptos. Y bueno, mucho de ese dinero se iba por otras partes, como el caso de Guzmán Blanco, que prestaba mucho dinero y bueno, lo hacía se prestaba como fiador y después se le agarraba buena parte de ellos como comisión. Este argumento se mantuvo por años y pasaba que Venezuela seguía prestando porque hacían, digamos, lo de pagar al mínimo la tarjeta, es decir, se pagaba una deuda, una pequeña parte nada más y de esa manera se seguía prestando para que no se reclamos. Pero la palabra crisis apareció en el escenario del país cuando se combinan varios elementos que hicieron la deuda que fuese insostenible para una nación muy pobre como era Venezuela entonces. ¿Qué pasa primero? Bueno, que se muere Joaquín Crespo en el año 1898. Y con esto se muestra también la decadencia del liberalismo amarillo, porque así nació Andrade, que logra controlar el país, de paso la gente está apareciendo en todas partes, y ocurre también una crisis económica mundial que afectó mucho los precios del café, porque no solamente es que se bajaron los precios por cosas de la economía mundial, sino que también a Venezuela le afectó una plaga de langostas que arrasó con los cultivos. Entonces no había manera. Y entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, llega al poder Cipriano Castro y su combo, que aunque estaban mejor armados, apenas comenzaban con su proceso de pacificar el país bajo sus propias leyes y órdenes. Entonces, ¿qué pasó ahora? Que se le alzaron sus viejos enemigos, los caudillos que se levantaron en llamada Revolución Libertadora,
Ahí se alzaron Juan Pablo Peñalosa, Lucero Mendoza y también Juan Antonio Matos, que era no tanto caudillo, sino un banquero que tenía comunicaciones con ciertas potencias. Pero, ante ese problema, Castro decidió, bueno, le dijeron, nosotros estamos aquí en el poder, vamos a usar el dinero del Tesoro Nacional para derrotar esa revolución. Y entonces usaron el Tesoro Nacional, su mayoría, para comprar rifles, ametralladoras, equipo para los soldados, todo eso. O sea, hicieron esto a un nivel en el cual los ministerios operaron al mínimo. O sea, votaron un gentío de los ministerios para poder dedicar casi todo el presupuesto al armamento del ejército. Y bueno, si no hacían con los ministerios, ¿qué iban a hacer con la deuda? Probablemente lo mismo. Entonces los carajos decidieron parar los pagos de la deuda. Y entonces eso empezó a ser un problema. Porque ¿qué pasaba ahora? Que los europeos estaban molestos. Los acreedores, que eran banqueros particulares, empezaron a reclamar a sus gobiernos de que miren, aquí nos están pagando la deuda los venezolanos. Esta gente no nos está pagando. ¿Qué van a hacer ustedes para reclamar la deuda? O sea, ustedes son nuestro gobierno, nosotros los financiamos. Así que necesitamos que ustedes actúen en consecuencia. Y entonces pasó que el principal acreedor de Venezuela en ese entonces era Reino Unido. Pero también estaba en la ecuación Alemania, que era un país que en ese entonces estaba con las agallas bien extendidas, porque estaban unificados, tenían ya un ejército bien fuerte, una marina, la Kriegsmarine era bastante arrecha. Y también estaban metidos los italianos, que les encantaba siempre meterse en un bonche. Y también les debían real. Entonces, estos tres países, después se agregaron otros como Francia, etcétera, buscaron reclamar sus deudas con su maquinaria de guerra. De cualquier manera, para ganar. Porque ellos buscaban, ok, esto nos van a pagar. No podemos reclamar que nos paguen con territorio, con puertos o con propiedades. Entonces lo que ellos buscaban era primero apoderarse de la flota nacional y de los puertos. De esa manera, decirles, mira, o nos das los reales o te hundimos esta vaina. Y bueno, de esa manera ellos pensaban que Caracas iba a responder bien. O bueno, que eventualmente les darían territorio. Pero también tienen otro plan, que es que ellos decían, bueno, también nosotros podemos tomar los puertos y los buques para que de esa manera esté debilitado el gobierno y que Castro caiga, se monta en el poder Manuel Antonio Matos y que Matos nos pague, porque él es banquero y él sabe cómo hacer las vainas bien. Pero la realidad del país era la siguiente, que Venezuela, en ingresos fiscales en ese año, producía 30 millones de bolívares, o sea, entre rentas del café, del cacao, etc. Pero la deuda era de 186 millones de bolívares. ¿Cómo pagas tú? Si tú tienes 30 millones de bolívares, ¿cómo vas a pagar 186 millones de bolívares? ¿Cuántos millones estamos hablando? 186 millones de bolívares es la deuda. 186 millones de bolívares es la deuda. No, lo que tenía que hacer era dejarla correr hasta el año 2021 y le pagaba $15, 20 Coño, dólares. mano, pero... Ahí está. 20 de tiburón. Coño, pero el tiburón de la Guaira, el mío. De esa manera, Venezuela era totalmente insolvente. O sea, no había manera humana de que pudiese pagar esa deuda. Entonces los que no aprovecharon y mandaron ese bloqueo. De esa manera, el 9 de diciembre, llegan alemanes e ingleses a las costas venezolanas. Tomaron 6 naves de guerra venezolanas, desembarcaron en los muelles y a medianoche atravesaron la ciudad, llevaron sus representantes diplomáticos hacia los barcos, pusieron a salvo, y ya el día 10 hicieron lo mismo los ingleses, tomaron 7 ciudades. O sea, los carros se desplazaron por varios días. Ya el 12 y el 13, los ingleses tomaron el Castillo Libertador de Puerto Cabello. O sea, hubo ingleses que se tomaron Puerto Cabello, marico. Bastante loco eso. Pues más adelante, en enero, los alemanes se apoderan de la barra del lago Maracaibo. Toman el Castillo de San Carlos. O sea, pero claro, brevemente, porque después se tuvieron que retirar porque dijeron, verga, no podemos entrar a Maracaibo. Vámonos. Pero, ¿qué pasaba? Que mientras los europeos hacían esto, también se estaba levantando en el horizonte la verdadera potencia del occidente. Se levantaban por allí los Estados Unidos de América con su doctrina Monroe. ¿Qué pasaba entonces? Que Estados Unidos de América está gobernada por un hombre llamado Theodore Roosevelt. Ese Theodore Roosevelt es el carajo que hizo la llamada... Avenida Roosevelt. No, esa es por Franklin Delano Roosevelt. Eso es otro cuento que va más adelante. Pero este Theodore Roosevelt es el que puso la doctrina del llamado Destino Manifiesto,
que en resumen, esa tiene que usar los Estados Unidos para convertirse en, digamos, el sheriff de las Américas. Es decir, esa doctrina en la cual ellos dijeron, hey, aquí mandamos nosotros los gringos. Aquí no se mueve nada en Sudamérica sin que nosotros estemos detrás de eso. Nosotros no vamos a permitir por eso que unos europeos vengan a joder, a poner sus garras aquí para apoderarse de territorio sin pedirnos permiso a nosotros. O sea, ellos dijeron como que, bueno, qué buena es la que hacen ustedes aquí atacando Venezuela sin pedirnos permiso a nosotros, sin darnos un saludo, cuando esta gente es como, está a nuestra merced. Entonces, los estadounidenses amenazaron a los británicos y alemanes con sanciones y demás si no se retiraban de Venezuela. Pero ellos dijeron, ajá, y además, ustedes están diciendo que les deben real. Pues miren, a nosotros también nos deben plata, porque nosotros también tenemos aquí inversiones. Entonces, Venezuela primero nos va a pagar a nosotros y después es que les va a pagar a ustedes. Ver, con razón se metió. Claro, o sea, eso es de verdadera geopolítica, panas. Pero Estados Unidos hizo, digamos, algo bien, que es que se puso una política de acercamiento con Venezuela y les dijo al gobierno de Castro que los iba a representar en unos acuerdos para que se retiraran de los puertos los europeos y se comprometieran más adelante a pagar la deuda. O sea, de esa manera se levantó el bloqueo en febrero del año 1903, el 13 de febrero. ¿Qué pasó aquí? Bueno, se crearon unos protocolos en Washington por los cuales el representante venezolano era el embajador americano en Venezuela, Herbert Bowen. ¿Y qué se pasó aquí? Bueno, se hicieron unos acuerdos en los cuales se retiraban las tropas y barcos extranjeros y se comprometía a Venezuela a iniciar el pago de la deuda en el futuro. O sea, se iba a pagar, según lo que se había acordado entonces, 165 millones de bolívares entre capital e intereses. La nación reconoció eso y empezó a pagar de a poquito. O sea, por comisiones, por cuestiones, poco a poco fueron pagando. Al final terminaron pagando menos, o sea, pagaron 35 millones y medio apenas, más adelante. Pero la cosa es que se logró efectivamente evitar que pasara a mayores. Pasa que Castro estaba bien loco porque Castro nunca fue, digamos, un gobernante hábil diplomáticamente. Ahí fue cuando él salió a decir que no, que la planta insolente del extranjero ha lastimado el suelo venezolano. Como si con proclama se subiera el peo. No, o sea, la verdad es que aquí le salvó el culo los gringos. Así mismo, estaban peleando. En 1902, muchachos, estaban peleando por $20 esos países. Imagínate tú. Pero bueno, esta es la que hay con el bloqueo de las costas de Venezuela. De verdad, fue un movimiento y bastante... Eso estuvo serio, eso ahí. Igual es más ampliada. Para un futuro estaría bueno ampliar mucho más, sobre todo la figura de Castro. Claro, igualmente la figura de Leonardo Ruiz Pineda, que la tenemos ahí bien interesante. Ahí nos quedan de verdad mucha tela que cortar con estos temas, pero nosotros quedamos hasta aquí hoy. Así es, así es, así es. Recordemos que estamos en el canal de YouTube de Daniel Farías. Estamos también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás plataformas digitales. Y si no tienes acceso a estas, en la página web www.elcuriohistórico.com, donde pueden descargarse los episodios, e igualmente ir a la sección de Cheyenne se llama Elmer, donde pueden dejar preguntas para futuros episodios. Pero bueno, panas, este fue el Cheyenne se llama Elmer número 30. Me quité ya.